La batalla de Stalingrado, 1942 a 1943. La batalla de Stalingrado es, sin duda, una de las confrontaciones más brutales y decisivas en la historia de la humanidad. Este enfrentamiento, que se extendió desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943, simbolizó la lucha titánica entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, y marcó un punto de inflexión decisivo en la Segunda Guerra Mundial. A continuación, un relato más detallado de este épico enfrentamiento. El contexto estratégico. A mediados de 1942, el Frente Oriental se había convertido en el eje central de la guerra en Europa. Después del fracaso alemán en capturar Moscú en el invierno anterior, Adolf Hitler dirigió su atención hacia el sur de la Unión Soviética. Su objetivo era doble: apoderarse de los ricos campos petroleros del Cáucaso y capturar la ciudad de Stalingrado, un importante centro industrial y de transporte ubicado a orillas del río Volga. Pero más allá de su valor estratégico, Stalingrado tenía un significado simbólico. Llevar el nombre de Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, convirtió su conquista en una cuestión personal para Hitler. El inicio del asedio. En agosto de 1942, el Sexto Ejército Alemán, bajo el mando del general Friedrich Paulus, avanzó hacia Stalingrado con apoyo del Cuarto Ejército Panzer. La Luftwaffe, dirigida por Hermann Göring, lanzó bombardeos masivos sobre la ciudad, destruyendo gran parte de sus edificios y matando a decenas de miles de civiles. El paisaje urbano pronto se convirtió en un mar de escombros, ideal para una guerra de desgaste. Mientras tanto, el ejército soviético, dirigido por el general Vasily Chuikov, comenzó a prepararse para una defensa feroz. Las órdenes de Stalin eran claras: ni un paso atrás. Los soldados soviéticos, junto con civiles movilizados, comenzaron a fortificar cada rincón de la ciudad, transformando fábricas, casas y calles en puntos de resistencia. La guerra urbana, una lucha encarnizada. La batalla por Stalingrado pronto se convirtió en un conflicto cuerpo a cuerpo. En lugares como la fábrica de tractores Dzerzhinsky, la fábrica Barricadas y la fábrica Octubre Rojo, los combates eran tan intensos que los edificios cambiaban de manos varias veces al día. Las trincheras improvisadas, los túneles subterráneos y las ruinas ofrecían refugio tanto a los defensores como a los atacantes. Una de las tácticas más destacadas utilizadas por Chuikov fue el abrazo cercano, que consistía en mantener a las tropas soviéticas tan cerca de las líneas alemanas que los bombardeos aéreos enemigos no pudieran ser efectivos sin arriesgar bajas propias. Esta estrategia prolongó la lucha y desgastó a los alemanes. Mientras tanto, las temperaturas comenzaron a descender. El invierno ruso, que ya había sido el verdugo del ejército alemán en Moscú, volvió a ser un factor crucial. Sin ropa adecuada y con líneas de suministro cada vez más vulnerables, los soldados alemanes comenzaron a sufrir de hambre y congelación. El contraataque, Operación Urano. Mientras los alemanes se centraban en capturar la ciudad, el alto mando soviético, liderado por Georgi Zhukov y Alexander Vasilevsky, planeaba un contraataque masivo. El 19 de noviembre de 1942, las fuerzas soviéticas lanzaron la Operación Urano, una ofensiva destinada a rodear a las tropas alemanas en Stalingrado. Los soviéticos atacaron los flancos alemanes, defendidos principalmente por tropas rumanas, italianas y húngaras. Estas fuerzas, mal equipadas y con moral baja, no pudieron resistir el embate soviético. En cuestión de días, el Sexto Ejército y partes del Cuarto Ejército Panzer quedaron completamente rodeados en un cerco conocido como el Kessel, Caldero. El cerco, un infierno en la tierra. Con más de 300.000 soldados atrapados en el cerco, Hitler ordenó a Paulus que resistiera a toda costa. La Luftwaffe intentó suministrar alimentos, municiones y combustible desde el aire, pero la magnitud de la operación superó sus capacidades. Los aviones eran derribados constantemente por la artillería antiaérea soviética, y los suministros que lograban llegar eran insuficientes. Dentro del cerco, las condiciones eran catastróficas. Los soldados alemanes morían de hambre, enfermedades y el intenso frío del invierno ruso, donde las temperaturas caían por debajo de los menos 30 grados centígrados. Las raciones eran mínimas, y los informes indican que algunos recurrieron al canibalismo para sobrevivir.
El desenlace. A medida que pasaban los meses, la situación dentro del cerco se volvió insostenible. En enero de 1943, las fuerzas soviéticas lanzaron la Operación Anillo, un asalto final para destruir las fuerzas alemanas restantes en Stalingrado. Paulus, enfrentando una situación desesperada, solicitó permiso para rendirse, pero Hitler se negó, exigiendo que sus tropas lucharan hasta el final. El 31 de enero de 1943, Friedrich Paulus, recientemente ascendido a mariscal de campo, una estrategia de Hitler para presionarlo a no rendirse, finalmente capituló. Las últimas unidades alemanas se rindieron el 2 de febrero. De los 300.000 soldados atrapados, menos de 90.000 sobrevivieron para ser tomados prisioneros, y de ellos, solo unos 5.000 regresaron a Alemania después de la guerra. El costo humano y material. La batalla de Stalingrado fue una de las más sangrientas de la historia, con un costo humano devastador. Se estima que murieron más de 2 millones de personas, incluidos soldados y civiles. La ciudad quedó en ruinas, con apenas un edificio intacto. El legado. Stalingrado marcó el comienzo del declive del Tercer Reich. La resistencia soviética demostró que el ejército alemán no era invencible, galvanizando la moral de los aliados y cambiando el curso de la guerra en el frente oriental. En la actualidad, Stalingrado, ahora conocida como Volgogrado, es recordada como un símbolo de heroísmo, sacrificio y resistencia inquebrantable. Esta batalla épica es un recordatorio de la capacidad humana para resistir ante la adversidad más extrema, pero también del inmenso costo y la tragedia de la guerra. Si este contenido ha sido de tu agrado, no olvides suscribirte y dejarnos tu me gusta para seguir creando contenido interesante. Hasta el próximo video.